Eh, Muy buenas noches, estimado Daniela. Saludar al doctor Jorge Jaimes, también a nuestro amigo Freddy Tancara, que es docente de la UNSA, que está juntamente con nosotros, doctor Melvin Taboada, y todos los organizadores, pues agradecer por hacerme participar también en la exposición, justamente para poder compartir con nuestros estudiantes y también saludarles a quienes nos están siguiendo por Facebook y pues en esta noche bastante fría, abrigarse y un poquito vamos a ir aprendiendo la anatomía justamente del globo ocular. Voy a justamente apagar mi cámara para poder visualizar mucho mejor lo que son las imágenes de las diagramas o de las diapositivas y voy a empezar compartiendo la pantalla. No sé cómo estoy saliendo de audio, estimada Daniela. Muy bien, doctor, se le escucha muy bien. Muy bien, entonces vamos a aumentar el volumen y vamos a poder explicar justamente de este órgano que es muy importante para nosotros. Justamente se trata del globo ocular, la anatomía del sentido de la visión, y muchos de nosotros y justamente los estudiantes, gracias a ello, eh, por ende van a poder rendir un buen examen el día lunes. Usarán bastante este órgano que es, en otras palabras, nuestras lámparas que nos lleva por delante justamente. Vamos a ir recordando la parte anatómica y un poco vamos a ir mostrando algunas enfermedades o patologías que afectan justamente este órgano, que es el globo ocular. Vamos a ir resumiendo más que todo por el extenso que es el tema, el globo ocular. Es bastante largo y nosotros generalmente lo hacemos en 3, en 4 clases aproximadamente. En primera instancia, acá se los voy a resumir lo que es la cavidad orbitaria. Ustedes pueden apreciar justamente ambas fosas de forma piramidal, con su vértice proyectado hacia atrás. Su base está limitado por un reborde más o menos cuadrangular y justamente está en la unión de lo que es el cráneo y lo que corresponde abajo, el macizo facial. Eh, Esta cavidad orbitaria tiene paredes, una pared superior, la pared inferior o el piso de la órbita, una pared lateral, una pared medial. Este tiene su importancia porque acá nosotros vamos a encontrar un canal que va a alojar al saco lagrimal y finalmente se origina el conducto lacrimonasal, donde justamente caen todas las lágrimas conducidas por esta vía lagrimal. Un vértice que se va proyectando a la parte posterior. Justamente tenemos acá la fisura orbitaria superior. La parte más medial de la fisura corresponde el vértice de la órbita y por encima de ella encontramos un orificio a través del cual emerge el segundo par craneal acompañado con la arteria oftálmica. Por supuesto va a tener 4 bordes, 2 superiores, uno medial, otra lateral, 2 inferiores y una base que está limitado por un reborde, que es el reborde orbitario, como ustedes ya conocen y avanzaron justamente en lo que es la anatomía de base de cráneo y como también del macizo facial. Y justamente ahí es donde encontramos al globo ocular, ocupando no el total, por supuesto, de la cavidad orbitaria, simplemente una parte, porque el resto va a estar rellenado por los anexos que tiene este globo ocular.
Importante justamente hablar de esta cavidad orbitaria y el globo ocular, porque nosotros como médicos con seguridad, aparte de ver patologías propias del globo ocular, vamos a observar patologías que pueden comprometer al globo ocular y por ende a la órbita, sobre todo en traumas craniofaciales, que son motivos de consulta justamente en los servicios de urgencias en nuestros hospitales, y por ende nosotros, aparte de valorar lo que corresponde la cara o el cráneo, también debemos valorar al globo ocular, incluso a la cavidad orbitaria. En esta imagen ustedes pueden observar el piso de la órbita justamente con lesión, con hundimiento que compromete hacia lo que es el seno del maxilar. En esta otra imagen, lo mismo nosotros vamos a encontrar el hundimiento del piso de la órbita y por ende ya va a ir alterando lo que es la anatomía como tal de la fosa orbitaria. Cuando hablamos de anatomía del globo ocular, tenemos que seguir los pasos para una mejor comprensión, incluso para una mejor descripción. En primer lugar, hablaremos las características generales. Posteriormente hablaremos de la situación de este globo ocular en nuestra órbita y finalmente concluiremos conversando o hablando de la constitución anatómica de este órgano tan importante. Acá se los he puesto un esquema para que ustedes me comprendan más o menos de qué se trata y la importancia que tiene el globo ocular. Fíjense, esta es la anatomía del globo ocular. Acá ustedes tienen justamente al nervio óptico, al quiasma óptico, finalmente la vía óptica para llegar justamente al lóbulo occipital. Más o menos hacemos una comparación con esta cámara fotográfica a nuestros globos oculares y todo lo que corresponde al fascículo óptico, el quiasma y todo lo que es la vía óptica será el cable que va a ir conectando de esta cámara a una pantalla que ustedes lo tienen y va a ser una transmisión en vivo. Justamente todo lo que vemos se guardará acá a nivel de la corteza del lóbulo occipital. Pero la diferencia es que nuestra cámara, bueno, a lo menos las cámaras ya profesionales sean de mayor megapíxel, pero nuestras cámaras, que son los globos oculares, los cuales que van a conducir las imágenes luminosas a partir de la retina a través de este nervio óptico, quiasma, finalmente hasta llegar lo que corresponde a la cisura calcarina de la corteza del lóbulo occipital, es que estos globos oculares se caracterizan por tener más o menos una capacidad de resolución de 576 megapíxeles. Bueno, estaba averiguando las cámaras, las más sofisticadas, incluso pueden llegar a tener hasta 40 megapíxeles. Entonces, eso significa que nuestros ojos pueden captar una resolución mucho mayor de las cámaras que nosotros las conocemos. Y de ahí la importancia de este órgano, es un órgano vital para nosotros. Ya un poco describiendo la anatomía como tal del globo ocular, decimos es un órgano par, por supuesto hueco, más o menos esférico, o muchos consideran de forma ovalada, alargada en sentido antero-posterior. Por supuesto, nosotros vamos a ver que este diámetro mayor, que se extiende desde el polo más anterior hasta el polo posterior, más o menos mide 25 a 26 milímetros de dimensión.
y los diámetros, tanto vertical, el diámetro transverso, más o menos 23 milímetros, y un peso aproximado más o menos de 7 a 8 gramos de cada globo ocular. Es alargado en sentido antero-posterior y nosotros vamos a ver que un corte circunferencial en la mitad lo divide, se llama lo que es la línea de ecuador, a nuestro globo ocular en dos segmentos. Uno preecuatorial, que justamente su polo anterior corresponde al punto más sobresaliente de lo que es la córnea, y un polo retroecuatorial que corresponde a la parte posterior, a la esclerótica, y se encuentra más o menos 3 milímetros por fuera de lo que es la emergencia del nervio óptico y 1 milímetro por encima. No coincide evidentemente con el origen del nervio óptico. Muy aparte, en este globo ocular nosotros podemos trazar unas líneas semicirculares que van del polo anterior al polo posterior. Las mismas se conocen como meridianos. La situación de este globo ocular dentro de nuestra cavidad orbitaria, les decía que no ocupa todo lo que es el espacio de la órbita, sino simplemente una porción bastante amplia, y haciendo que haya un espacio en relación con las paredes, pared medial, pared superior y pared inferior, más o menos de 9 a 10 milímetros de distancia, mientras que sobre la pared lateral o la pared externa se aproxima mucho más, apenas separa 6 milímetros. Otro dato importante que debemos considerar en este globo ocular: si nosotros trazamos justamente una línea desde la apófisis orbitaria lateral hasta apófisis orbitaria medial, justamente la parte anterior, es decir, la córnea, sobresale en relación a esta línea transversal que trazamos. Y de ahí la parte más vulnerable a traumas de este segmento es el segmento lateral. Por eso traumas que pueden impactar justamente en el segmento lateral pueden dañar al globo ocular. Otro dato importante que debemos considerar justamente son los ejes. En primera instancia, nosotros trazamos el eje de la órbita que va del punto medio de lo que es la abertura anterior hacia la parte posterior, que corresponderá al vértice de la órbita. Más o menos coincide con el trayecto del nervio óptico. Mientras que el eje que tiene el globo ocular es muy distinto. Si nosotros trazamos desde la parte anterior, que corresponde al polo anterior, y se dirige por el polo posterior, apunta justamente sobre la pared externa de lo que es la fosa orbitaria y no corresponde justamente a la línea que es el eje de la órbita. Por lo tanto, más o menos van a ir separando o van a formar entre ellos un ángulo más o menos de 18 grados. Otro dato importante del globo ocular en la órbita es que se encuentra este órgano situado por dentro de esta vaina ocular conocido como cápsula de Tenon, y justamente dentro de la cápsula de Tenon encontramos una fascia célulo-adiposa, lo cual permite los movimientos oculares justamente, y de paso para los cirujanos oftalmólogos, cuando el ojo está con problemas patológicos malignos, les sirve para poder realizar la enucleación, es decir, retirar al globo ocular, y por ende el resto se queda por fuera, rodeando lo que es la cápsula de Tenon. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos justamente en este globo ocular. Posteriormente, los anexos, los músculos, la fascia, va a rellenar este espacio de la órbita, y en la parte posterior el tejido celular graso retroorbitario.
Veamos, tomando en cuenta la órbita, nuestros pacientes podemos ver con el globo ocular que están en protusión, es decir, sobresalen mucho más allá del borde orbitario, a eso llamamos exoftalmos, y una de ellas es una de patología endocrina en pacientes hipertiroideos. Justamente vemos la protusión de este globo ocular, como también en procesos expansivos, es decir, tumores que están detrás del globo ocular, incluso una trombosis del seno cavernoso, empujan hacia adelante, a la misma se conoce como exoftalmos. El otro, cuando el globo ocular está hundido, hablamos de noftalmos o endoftalmos, es el hundimiento. Estos generalmente pueden deberse a la atrofia de tejido celular que hemos visto a nivel retroocular, o atrofia de los músculos también puede producir, y en traumas generalmente una fractura en el piso justamente de la órbita. Un trauma de alto impacto tranquilamente puede hundir, y por ende el ojo afectado también está hundido, y es un signo importante, sobre todo en traumas que nosotros podemos observar. Hablaremos de la constitución anatómica de este globo ocular. En primera instancia vamos a hablar de las envolturas que van a formar lo que es la estructura de este globo ocular. Posteriormente hablaremos del contenido de este globo ocular, vamos a ir resumiendo, y de ahí en las envolturas nosotros vamos a encontrar una envoltura más externa que se conoce como la capa fibrosa, la esclerótica, que se presenta en la parte posterior, más o menos 5/6 de toda su superficie, y una parte anterior, la sexta parte, representa un medio transparente que se conoce como la córnea. Posteriormente encontraremos a la segunda capa, que es vascular o célulo-vascular, en la parte posterior, conocido como coroides. En la parte anterior tenemos al cuerpo ciliar y al iris, que seguramente más rato explicaremos. Y una capa más interna, más profunda, es una capa sensorial, es decir, la retina, donde nosotros vamos a poder estudiar, es donde se captan todas las imágenes luminosas. Un poco resumiendo la capa fibrosa, la capa externa, les decía que en la parte posterior, 5/6 partes más o menos, representa esta capa fibroelástica, y además es la capa más externa y el que forma justamente el esqueleto, en otras palabras, del globo ocular. Esta capa, conocido como esclerótica, más o menos tiene una elasticidad de buena consistencia y una coloración más o menos blanquecina, pero puede ir cambiando con la edad, más o menos tornándose de un color amarillento en las personas ya ancianas. Lo que va a ofrecer esta capa, como ustedes pueden evidenciar, en su parte más externa, en la parte más lateral, nosotros encontramos a la cápsula de Tenon y un espacio, se llama epiesclera, es celular laxo, que gracias a ello entonces existe ese movimiento ocular. Y de paso, en esta superficie externa de la que es la esclerótica, vendrán a insertarse nuestros músculos que son extrínsecos del ojo. Otro dato importante es que esta superficie exterior va a presentar una serie de orificios que enseguida vamos a ir mostrando, por los cuales van a ir atravesando diferentes elementos anatómicos. Y ya en la parte más anterior, muy próximo a lo que es la córnea, esta capa va a estar tapizado por lo que es la conjuntiva. La superficie interior es hueco, va a estar en contacto con la segunda, es decir, con la úvea o coroides. Encontramos una capa delgada celulovascular pigmentada que se conoce como lámina fusca, es la que va a limitar justamente a esta capa. Esta esclerótica va a ofrecer en su anatomía dos orificios. Un orificio anterior,
justamente nosotros encontramos en el punto de unión con lo que es la córnea, van a constituir lo que se denomina el limbo corneal. Y justo en este limbo corneal nosotros encontramos un orificio que no es nada más un seno circunferencial que se conoce como el seno venoso o conducto de Schelling. Justamente esa es la que se encuentra en este límite. Entonces este límite es bastante amplio, mientras que en la parte posterior nosotros vamos a encontrar un foramen mucho más pequeño, que justamente es donde va a atravesar este nervio óptico, por eso hablamos de la travesía del nervio óptico, y de paso, vean ustedes, alrededor encontramos una serie de forámenes y de ahí a este segmento posterior lo denominamos como lámina cribosa de la esclerótica. Justamente más o menos mide de unos 3 milímetros de circunferencia, por donde justamente va a atravesar este nervio óptico, y de paso encontramos a la arteria y a la vena central de la retina, y alrededor encontramos justamente otros orificios por donde van a atravesar los nervios ciliares cortos, nervios ciliares largos, y estas arterias ciliares que son posteriores cortos. Un poquito más ya alejado, justamente a esta lámina cribosa, vamos a encontrar otro orificio que corresponden a las arterias ciliares largas posteriores. Ya casi muy próximo a lo que es la línea de Ecuador, encontraremos 4 orificios por donde emerge justamente estas 4 venas que se llaman las venas vorticosas, que vienen a partir de la coroides. Ya en la parte mucho más anterior encontraremos a las arterias, otros orificios en la esclerótica, que serán las arterias ciliares anteriores, los cuales van a alcanzar justamente al iris. Entonces, eso es la importancia de la esclerótica que nosotros vamos a ir encontrando. Vean ustedes, lo normal, esto es la esclerótica, pero acá está tapizando la conjuntiva vulvar. Una conjuntivitis tranquilamente va a cambiar, vamos a ver que está con aumento de vascularización, incluso la conjuntiva puede formar carnosidades, a eso se llama pterigium, que incluso va más allá de este limbo esclerocorneal, incluso va a invadir lo que es la córnea, y por ende ya va a tener problemas de agudeza visual. O podemos ver que las escleras en ciertas patologías, sobre todo del metabolismo de las bilirrubinas, en el segundo año ustedes van a avanzar, y comienzan a pigmentar, ¿no? En pacientes con ictericia seguramente vamos a ver el color amarillo justamente a nuestros pacientes, o en casos, por ejemplo, ya de otras patologías, una hipertensión o traumas, con seguridad no en la esclerótica, pero en la conjuntiva vamos a encontrar hemorragias justamente conjuntivales. Córnea. Este segmento corresponde a la sexta parte de la túnica más externa. Es un lente cóncavo convexa que se encuentra en el polo anterior del ojo y justamente más o menos mide de unos 12 milímetros de altura, 11 milímetros de diámetro transverso y un espesor más o menos de 1 milímetro a nivel de la periferia, y va a disminuir en la parte central más o menos a 5 o 0,8 milímetros. Esta córnea es transparente, que justamente su periferia va a terminar en un bisel justamente para unirse con la esclerótica, y de esa manera van a formar ese límite que se conoce como el limbo corneal. Y este limbo corneal ya en las personas de edad avanzada comienza a cambiar justamente de color. Esto se llama el arco senil. El arco senil o simplemente es la coloración opaca que aparece en ese límite. Ustedes pueden ver que la córnea, incluso por traumas, por heridas, por cicatrices, etcétera, etcétera, puede ir cambiando de lo que es
el color transparente tornarse un opaco, a eso se llama leucoma. Va a ofrecer una cara anterior que justamente va a estar en relación con la lágrima y los párpados, frecuentemente lubricado por las lágrimas. Una cara posterior cóncava, el cual está en relación con la cámara anterior del ojo, por ende el iris, la pupila y a través de ello con el polo anterior del cristalino. En resumen, formará la pared anterior de la cámara anterior. Estructuralmente, por histología, van a ver que existen capas, 3 capas justamente, una capa epitelial anterior, una capa epitelial posterior y un tejido propio. Ustedes vean, ¿no?, la transparencia que tiene la córnea. Esto es un lente, el primer lente justamente que nosotros observamos. Vasos y nervios. ¿Qué arterias son las que van a irrigar? Bueno, ya las hemos mencionado. Las arterias que ustedes ven son ramas colaterales de la arteria oftálmica. Justamente las que van a formar esa lámina cribosa son las arterias ciliares cortas posteriores, que van a irrigar la parte posterior, incluso formarán parte de la coroides. La otra arteria son las arterias ciliares posteriores largas, que corren entre lo que es la esclerótica y la coroides hasta lo que es la ora cesata, y finalmente alcanzan el cuerpo ciliar, y justamente acá van a dividirse en ramas ascendentes, en ramas descendentes, para formar los circuitos vasculares mayor, circuito vascular menor, de lo que es el iris. Y justamente en este mismo iris se van a formar una serie de plexos vasculares, tanto arterial como también venoso, que se conocen como las arterias radiadas o las arterias iridianas. Las otras ramas serán las ramas que van a alcanzar al cuerpo ciliar y la arteria recurrente coroidea posterior, como ustedes pueden ver, y se van a anastomosar con las arterias ciliares cortas posteriores. Las venas, por ende, van a retornar después del iris para justamente a las venas ciliares anteriores, y por detrás a las venas ciliares posteriores. Más que venas ciliares posteriores, formarán lo que es la coroides, y finalmente formar las venas porticosas, y finalmente estas recién van a desembocar en las venas oftálmicas. La inervación es bastante exquisita de lo que es la esclerótica, pero mucho más exquisita, mucho más doloroso la córnea, por el hecho de que incluso en anestesia general la sensibilidad es el último en perderse a nivel de la córnea. Entonces, un dato muy importante para nosotros y considerar, por supuesto, desde el punto de vista de su inervación. Y de ahí esta imagen se los he puesto. Cuán doloroso es cuando encontramos un cuerpo extraño en el globo ocular. Y de ahí incluso un mensaje bíblico dice, no mires la paja de tu prójimo teniendo una viga en el ojo. Imagínense tener una viga en el ojo relacionando con una paja, por supuesto tomando en cuenta la sensibilidad que tiene la córnea. Capa vascular. Esta capa vascular, conocido también como uvea, como ustedes están observando, se divide en 3 partes. Justamente el segmento posterior, que representa 2/3 o 3/4 partes, se conoce como coroides, y el resto vamos a ver justamente el cuerpo ciliar y el iris. Lo mismo nosotros vamos a encontrar en este capa vascular una superficie externa que está en relación con la superficie interna de la esclerótica, separada por la lámina fusca, y una superficie interior que va a estar en relación ya con la superficie externa de la retina. Simplemente son células pigmentarias que van a ir separando. Justamente se caracteriza por presencia de gran cantidad de vasos sanguíneos, que no son nada más las arterias y venas ciliares que son posteriores cortas, incluso las largas, sus ramas recurrentes, que van a formar un verdadero plexo vascular.
Al igual, nosotros vamos a encontrar un orificio posterior. Ya el diámetro va a variar, es mucho menor, más o menos de 1.5 milímetros, mientras que su orificio anterior va a ir limitando con lo que es el cuerpo ciliar, y justamente esa unión más o menos forman un orificio circunferencial de bordes irregulares. A eso se llama ora cesata. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Y a partir de la superficie externa, lo que llama la atención es que hay todas estas venas que constituyen parte de esta coroides, van a formar estas venas que son las venas vorticosas, que finalmente terminarán en las venas oftálmicas. Ustedes vean acá, aquí están las arterias ciliares posteriores cortas. Esto es la arteria ciliar posterior larga, que viene justamente a formar parte de los vasos sanguíneos del iris, incluso la arteria recurrente. Estas son las arterias ciliares anteriores, que son musculares. En otras palabras, primero llegan a los músculos extrínsecos, incluso a la cápsula de Tenon, y finalmente recién alcanzarán a lo que corresponde la parte anterior de la esclerótica y el origen de las venas vorticosas. Acá esa imagen que ya nosotros encontramos, como incluso acá forman el circuito vascular mayor del iris. A través de las arterias iridianas formarán el circuito vascular menor. Lo mismo, cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar en primera instancia corresponde a la parte anterior de esta túnica úvea. Este tiene más o menos forma triangular y presentando una cara lateral, una cara anteromedial y una cara posteromedial. Lo que llama la atención, el vértice de estos se proyecta sobre lo que es este limbo esclerocorneal, donde está el conducto de Schelling. Incluso las fibras trabeculares, los músculos pectíneos, se relaciona justamente con eso. Dentro ya de la estructura como tal, este cuerpo ciliar se caracteriza por presentar fibras musculares lisas. Algunas serán meridionales, otras serán longitudinales, otras serán fibras circulares. Su capacidad de estos es la contracción, jalar, en otras palabras, estos ligamentos que terminan en este lente, y de esa manera permitir una buena acomodación de nuestras imágenes. Lo que llama la atención en su cara anteromedial y posterolateral es que encontramos unas prolongaciones que se llaman como procesos ciliares, que no son nada más prolongaciones más o menos de 3 milímetros de longitud, que están separados por unos pliegues que se conocen como los valles ciliares. Y de paso, acá es donde se encuentran también los plexos vasculares, y a partir de ellas se forma el humor acuoso. Y ese humor acuoso finalmente llega a la cámara posterior, saldrá a la cámara anterior por la pupila y se absorberá justamente a este conducto de Schelling. Entonces, estos procesos más o menos son de 80 a 90 en número, y sobre las mismas vienen a insertarse estos ligamentos que se conoce como sónula de zinc. Iris. El iris no es nada más para nosotros un disco muscular o un diafragma que corresponde al segmento mucho más anterior de esa túnica vascular conocida como úvea. Este se encuentra ubicado entre lo que es la córnea y por detrás entre lo que es el cristalino. Cae a manera de una cortina y justamente va a presentar una cara anterior bastante sinuosa debido a la presencia justamente de vasos sanguíneos, una cara posterior ligeramente cóncava que va a estar en relación con sónula de zinc y de paso va a estar en relación con la cara anterior del cristalino. Otro dato importante es que nosotros vamos a encontrar una circunferencia mayor, el cual se relaciona con el vértice del cuerpo ciliar, incluso con el limbo, lo que es esclerocorneal. Y justamente en su parte anterior van a formar este ángulo
y justamente este ángulo iridocorneal permite la reabsorción justamente de ese líquido moracuoso que se ha formado en esta cámara posterior. Otro dato importante es que tenemos en la parte inferior un orificio que se llama pupila, y esta pupila más o menos mide 2 a 3 milímetros de circunferencia, que dependiendo de la intensidad de la luz, pues esta va a ir variando. Se puede agrandar, a eso llamamos midriasis, o puede achicar el diámetro, hablamos de miosis. Enseguida vamos a ir mostrando justamente esto. Dentro de la estructura anatómica encontraremos un epitelio anterior. En la parte posterior habrá un epitelio posterior. Hay células pigmentadas. Esto es el que va a dar justamente el color al ojo, como ustedes ven. Y de ahí todos se enamoran viendo ojos verdes, y justamente se debe a estas células pigmentarias. Y luego encontramos dos planos musculares longitudinales que son dilatadores de la pupila, y hay músculos que son circulares, que son músculos constrictores de la pupila. Esto es muy importante. Los músculos circulares que van a formar esta van a disminuir justamente el diámetro de la pupila. Justamente estamos hablando de miosis por un efecto parasimpático. Y las fibras longitudinales van a dilatar a la pupila por un efecto simpático. Vean ustedes, las pupilas tienen que tener el mismo tamaño, justamente vean eso, ¿no? Y además son fotoreactivas a la luz, el mismo tamaño, pero puede ser que una pupila esté grande, además no hay reacción, y la otra pequeño, puede haber reacción. Entonces de ahí hablamos, cuando son del mismo tamaño, decimos pupilas isocóricas. Y cuando una pupila es grande y otra es pequeña, estamos frente a una anisocoria. Ahí nos tiene que llamar mucho la atención justamente por la inervación simpática y parasimpática que ofrecen justamente a estos músculos que acabamos de mencionar. Ejemplo, enseguida vamos a mostrar. Acá un poquito les voy a explicar el efecto írido dilatador, pero primero aquí el efecto írido constrictor, que voy a pasar rápido. El nervio simpático, justamente a nivel del cuerno lateral de la médula espinal, encontramos un centro que se llama el centro cilioespinal de Budge. Justamente acá nace una neurona, que es la neurona preganglionar, que justamente se dirige por la raíz anterior, rodea a la arteria subclavia y termina en el ganglio cervical superior. A partir de ahí nacerá la neurona postganglionar. Fíjense cómo acompaña la arteria carótida interna, llega al nervio óptico y así llega, solamente pasa por este ganglio ciliar y alcanza justamente al músculo írido dilatador. Entonces su efecto es dilatar a la pupila. El otro ejemplo es justamente el írido constrictor. En primer lugar, el estímulo luminoso que se dirige a través del nervio óptico, finalmente quiasma y a la cinta, al cuerpo geniculado interno, hace sinapsis con una segunda neurona que van justamente a los núcleos que se conocen como el centro de Dinger-Westphal o núcleos de Dinger-Westphal, y a partir de ahí nacen fibras preganglionares, que son nada más nervios parasimpáticos del tercer par craneal que llegan al ganglio ciliar. Ahí para justamente esta fibra preganglionar, y a partir de ahí nacen las fibras postganglionares, que finalmente vendrán justamente y terminarán en el músculo circunferencial, el que finalmente va a producir miosis. ¿Por qué es importante estas fibras írido-constrictoras? Es que nosotros, cuando vemos pacientes con traumas cráneoencefálicos o una hipertensión endocraniana, justamente puede haber herniaciones del uncus del cerebro
que puede comprometer justamente a este tercer par craneal en el origen aparente, en el surco interpeduncular, y por ende puede bloquear lo que corresponde a estas fibras parasimpáticas y por ende nuestros pacientes se encuentran con una pupila dilatada. Entonces, todo paciente que sufre trauma cráneoencefálico tendremos que valorar las pupilas aparte de lo que es el estado neurológico y focalización como tal. Ya estamos terminando la capa interna, que es la retina. Bueno, es la capa sensorial que nosotros conocemos. En primera instancia va a presentar dos porciones, 3/4 posteriores de esta capa representa justamente la porción óptica y una parte anterior, más enseguida les voy a mostrar, que representa la porción ciega. La porción óptica, bueno, se caracteriza precisamente por presentar histológicamente para ustedes, estimados estudiantes, las túnicas justamente de esta capa. Yendo de adentro para afuera vamos a encontrar esta membrana que se llama membrana limitante interna. Fíjense, acá tenemos a estas células ganglionares, ¿no? Son células ganglionares. Luego encontramos estas neuronas que son células azacimadas, fíjense. Luego tenemos justamente a las células bipolares que tienen dos axones, uno que se dirige adentro y otro hacia afuera. Tenemos estas células transversas. Luego tenemos una infinidad de este color verde que son los bastones, que en número superan a nuestros conos 90, 120 millones de bastones vamos a tener en esta capa, y su función es captar sobre todo imágenes luminosas oscuras, es decir, blanco y negro, y entre ellos también tenemos a los conos, más o menos de 6 millones de conos, y su función es captar las imágenes luminosas colores. Luego tenemos a la membrana limitante externa y finalmente la capa pigmentaria que va a estar en relación ya justamente lo que es la coroides. Es importante conocer justamente cuando nuestros especialistas en oftalmología hacen este estudio que se llama el estudio de fondo de ojo. En la parte posterior, justamente el que coincide con el polo posterior del ojo, es que aquí vamos a encontrar a esta mácula lútea. Es una mancha de coloración amarillenta y se caracteriza por tener justamente en su profundidad en esta membrana presencia de los conos. Es bastante sensible y justamente es donde se proyectan nuestras imágenes luminosas. 3 milímetros por dentro encontramos al disco óptico, que justamente representa la convergencia de la retina para dar origen al nervio óptico. Y justamente por ahí también ingresa esta arteria, que es la arteria central de retina, para luego distribuirse en rama ascendente y rama descendente. Esa es la importancia de esta túnica que se conoce como la porción óptica. Vean ustedes, estamos hablando lo mismo, corresponde toda esta parte que son 3/4, es la porción óptica, la porción sensorial, y una porción anterior que es el segmento conocido como segmento ciego, simplemente encontramos células pigmentadas. Y justamente el límite entre la porción óptica y la porción ciega también nos interesa bastante, que es la ora cesata. Vean ustedes, esta es la ora cesata y estos son los procesos ciliares y ya la zónula de zinc como tal, y acá observamos al lente. Lo mismo, acá tenemos a la mancha, ¿no? Mácula lútea, y acá tenemos al disco óptico. Bueno, casi ya hablamos de las células pigmentadas, esta es la ora cesata, la porción ciega, y finalmente se va a unir a lo que es la porción ciliar. Importante la vascularización de la retina es que justamente en primera instancia la arteria oftálmica, que siempre acompaña a este nervio óptico,
Finalmente, antes de llegar a lo que es el polo posterior, se desprende esta arteria, se introduce juntamente con este nervio y aparece por el disco óptico, se llama arteria central de Zetina, y finalmente se divide en varias ramas ascendentes y ramas descendentes, y se distribuyen en todos los campos de la zetina que nosotros conocemos. Un dato importante que quiero mencionarlos, justamente a 3 milímetros les decía que justamente de este disco óptico encontramos a la mancha amarilla. Este tiene su propia irrigación en mayor de los porcentajes, y esa irrigación se debe a la presencia de las arterias cilio-zetinianas. Si yo me voy a la imagen anterior, es que cuando hay, por ejemplo, obstrucción, como en esta imagen, una obstrucción, una oclusión de la arteria central de zetina, toda la zetina se va a ver más o menos de color pálido, lo que normalmente debía ser en una oftalmoscopia de color rojizo, más o menos. Acá está pálido porque se ha obstruido las arterias justamente superiores e inferiores. Mantiene su color más o menos pálido amarillento, mancha amarilla, por el hecho de que las arterias ciliares cortas son las que van a irrigar esta mancha amarilla. Cuando se obstruye justamente esta arteria central de la zetina, es que al paciente lo van a dejar con una ceguera, pero a veces no es una ceguera total. ¿Por qué? Porque justamente las arterias ciliares cortas que nacen de un trayecto mucho diferente van a suplir, van a irrigar justamente esta mancha amarilla, y por ende el paciente todavía puede percibir algunas imágenes. Incluso estas arterias cilio-zetinianas van a irrigar hasta el origen del nervio óptico. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando se obstruye la arteria cilio-zetiniana? Aquí hay una obstrucción de la arteria cilio-zetiniana. En ese caso, la mancha óptica de lo que era amarillento se va a tornar pálido. Entonces, son datos anatómicos que nos orientan bastante para poder aprender lo que concierne a las arterias de la zetina. Vean ustedes, aquí está la arteria central de zetina, ramas superiores, ramas inferiores. Acá se torna ya bastante pálido. ¿Por qué? Porque se está desprendiendo la zetina. Lo que está ocurriendo es que se está separando de lo que es la coroides. Bueno, muchas causas, y esto es una urgencia médica que seguramente resolverán los oftalmólogos. O puede haber este tipo de hemorragias, justamente hemorragias que van a comprometer a la mancha amarilla, ¿no? Son arterias de la zetina que han ido sangrando, y esto es una zetina con presencia de arterias que son normales, como se ven, ramas superiores y ramas inferiores. Bueno, creo que es momento para que podamos servirnos alguito y continuar más o menos unos 15 minutos más y ya terminamos. Hablaremos del contenido del globo ocular, es decir, de los medios transparentes, lo que están por dentro de las membranas que nosotros hemos visto. Y de ahí hablamos del lente, que es el cristalino, el cuerpo vítreo, las cámaras y el humor acuoso para terminar. Acá en esta imagen les voy a mostrar lo que es el lente, lo que se llama cristalino. Es un órgano fibroelástico transparente, como ustedes pueden observar, transparente, cristal mismo, que tiene forma más o menos circunferencial, pero si nosotros vemos de perfil parece un óvalo, más o menos 10 milímetros de circunferencia, de polo anterior a polo posterior más o menos 4 milímetros o 4.5 milímetros de espesor. Este se encuentra ubicado entre lo que es el iris y lo que es el cuerpo vítreo por detrás. Es un órgano muy importante porque gracias a la elasticidad que tiene, va a ir acomodando las imágenes que son captadas en la periferia y finalmente enfocarlas a la mancha amarilla. Dentro ya de la anatomía, en su configuración externa, es que este va a presentar una cara anterior
una cara posterior. La cara anterior es convexa en relación con el iris, además es el que va a limitar la cámara posterior. Y de paso se relaciona justamente con este orificio llamada pupila. La cara posterior es convexo, mucho más convexo que la cara anterior en relación con lo que es la membrana hialoidea y se proyecta hacia atrás. Ya dentro de lo que es la estructura, antecitos tiene un borde circunferencial, en la misma se insertan justamente la zónula de zinc o el ligamento de zinc. En la estructura ya anatómica es que nosotros vamos a encontrar en la periferia lo que se conoce como la cápsula. Esta cápsula es transparente, casi no cambia de color, generalmente lo hacen las otras capas concéntricas que se encuentran justamente en el interior de lo que es el cristalino. Incluso en la parte más profunda encontraremos lo que se conoce como el núcleo. Cuando el cristalino cambia de color, justamente estamos frente a catarata. Catarata es nada más el cambio, la opacidad que tiene el cristalino. A veces nos confundimos cataratas con las carnosidades que se van formando en la conjuntiva. Vean ustedes esto, es ojo normal, la pupila de color negro y la imagen y el cristalino lo acomoda justamente a la retina normalmente. ¿Qué ocurre cuando hay catarata? Cuando hay opacidad, las imágenes que se proyectan no lo va a acomodar justamente a las retinas, sino las imágenes se dirigen dispersamente, o es que no tiene buena agudeza o es que ha perdido casi la agudeza totalmente. Lo mismo puede ocurrir acá. Esto es una pupila normal de color oscuro. Eso significa que el cristalino es transparente. Cuando vemos a nuestros pacientes de color blanco, eso se llama también leucoria, y justamente acá ya la agudeza va a ser comprometido. Hablaremos de lo que es el aparato suspensorio o zónula de zinc. Bueno, vean ustedes que no son nada más ligamentos, fibras elásticas, que se extienden de lo que es el ecuador o el borde circunferencial del cristalino a lo que es el cuerpo ciliar. Nosotros vamos a ver tres tipos de fibras. Las primeras van, fíjense, del cuerpo ciliar, se llaman ciliocristalinas porque van al cristalino, y los otros se dirigen hacia el cuerpo vítreo, ciliovítreos, o a veces hay fibras que van entre las prolongaciones ciliares simplemente. Un dato importante es que estos, cuando terminan a nivel de lo que es el borde circunferencial del cristalino, van a dejar un espacio triangular. A eso se llama el espacio zonular, como ustedes pueden observar, ¿no? en esta imagen. Y en la parte posterior, entre lo que es la membrana vítrea y las fibras ciliocristalinas, forman un segundo espacio. Ese espacio es virtual, que se conoce como el conducto avolumado de Petit. Justamente por estos espacios, el líquido conocido como el humor acuoso que se ha formado se proyectarán a la cámara posterior. Puede haber problemas justamente de acomodación, es decir, que a veces nosotros con el tiempo, ya sea porque se ha perdido la elasticidad justamente de este cristalino y tal vez hasta la capacidad de contracción de los músculos ciliares, vamos a tener alteraciones de acomodación de nuestras imágenes. Por ejemplo, en miopía, nosotros podemos ver a buena distancia, con normalidad, se acomoda a la retina, pero cuando nosotros estamos observando una imagen a larga distancia, con seguridad la imagen no llega siquiera a la retina, entonces está mucho más antes proyectado. Entonces ahí hablamos de una miopía. Puede ser al revés. Por ejemplo, vemos la manzana prohibida y por ende esto a una corta distancia, y pues no vemos normalmente, nuestra acomodación se ha pasado más allá de lo que es la retina, estamos frente a una hipermetropía.
pero cuando nosotros vemos manzana a buena distancia, con seguridad va a acomodar normalmente a la retina. De ahí hablamos de pacientes miopes, pacientes hipermetropes. Ya para terminar casi, el cuerpo vítreo, que no es nada más un saco que está limitado por una membrana delgada que se llama la membrana hialoidea, y en su interior contiene a una sustancia gelatinosa que se llama cuerpo vítreo. Esta sustancia gelatinosa en un 99% contiene agua, hay electrolitos, hay proteínas, ácido hialurónico. Su función es mantener la forma del globo ocular. Esto generalmente se desarrolla embriológicamente, incluso va a tener una irrigación a través de una arteria que se llama la arteria hialoidea, pero con el tiempo se va a ir obliterando y va a dejar un conducto, eso se llama conducto hialoideo. Y la arteria hialoidea es el responsable en la vida embrionaria de irrigar y nutrir al cristalino en su parte anterior. Entonces, este espacio, ¿no?, que contiene este líquido más o menos gelatinoso y hialoides, ha de presentar dos porciones. Una porción periférica es mucho más densa y poco densa en la parte central. Vamos a hablar de lo que son las cámaras. Ya resumiendo, nosotros tenemos a la cámara anterior, que está limitado justamente por la cara posterior de la córnea, y la cara anterior de lo que es el iris. Lo importante de esta cámara anterior está el ángulo iridocorneal, justamente donde se va a reabsorber este humor hídrico o humor acuoso. La cámara posterior está limitado por este lente y finalmente la zónula de zinc, a su vez el cuerpo ciliar, donde va a tener procesos ciliares. ¿Eso qué significa? Que justamente hay las arterias ciliares, que son ramas de las ciliares largas posteriores, van a formar un plexo vascular justamente, y a partir de ahí se va a filtrar ese líquido sobre la cámara posterior y finalmente tendrá que circular a la cámara anterior para reabsorberse. Y ese líquido es transparente, más o menos en una hora tiene que cambiar totalmente esa circulación que nosotros observamos. Muy importante, este líquido es el responsable de nutrir en la parte posterior a nuestra córnea y en la parte posterior al cristalino. Y de paso, este humor acuoso lo que hace es mantener la presión de nuestro globo ocular. Por ejemplo, cuando aumenta la formación en mayor cantidad de este humor acuoso, menos de absorción, con seguridad la presión intraocular va a aumentar y por ende nuestro paciente va a tener problemas oculares, incluso hasta de urgencia y emergencia médica. Y una patología que se conoce es glaucoma, justamente cuando este ángulo iridocorneal se ha cerrado y no se reabsorbe este humor acuoso a este conducto o a este seno venoso que hemos encontrado en esta unión justamente entre la esclerótica y la córnea. Justamente ahí nuestros pacientes van a tener problemas, incluso, ¿no?, hasta ceguera les puede conducir. Entonces, muy importante conocer la reabsorción justamente de este líquido llamado humor acuoso. Vean ustedes acá justamente un paciente con una hipertensión que más se conoce como glaucoma. Entonces el ojo es rojo y comienza incluso a aumentar los diámetros, la cámara anterior, incluso la cámara posterior, más allá de los 20 milímetros de mercurio de presión dentro del ojo, y eso es una urgencia médica que seguramente nuestros oftalmólogos tendrán que resolver inmediatamente. Muy bien, con eso hemos terminado la anatomía del globo ocular, ¿no?, reiterando que es muy importante este órgano. Y de ahí, ¿no?, con este mensaje, los ojos de Jehová velan por la ciencia.
El término ojos es un término anatómico, término bíblico, y por ende la anatomía también aprendemos a partir de ese libro, que es un libro que moldea nuestras vidas. Pues muchas gracias por su atención. Estaremos prestos para algunas preguntas.